Un niño fue llevado al hospital con el corazón ya detenido y múltiples lesiones en la cabeza, mientras que detrás de la precaria casa de la que acababa de salir, la gente murmuraba sobre una gorra de Spider-Man, presuntamente manchada de rojo, objetos quemados a toda prisa en el patio y las declaraciones escalofriantemente cambiantes de los mismos adultos que se suponía debían protegerlo. Lo más doloroso es que, antes de que ocurriera la tragedia, el niño había abrazado con fuerza a su padre, llorando desconsoladamente y suplicando que no lo llevaran de vuelta a ese lugar, pero ese grito de auxilio quedó sepultado bajo papeles, resoluciones y el silencio helado de los adultos durante muchos meses. Entonces, en aquella última noche, ¿quién fue realmente el que empujó al pequeño por un camino sin regreso? A las 9:30 de la noche del 13 de abril, después de la tragedia de Ángel, el caso empezó a mostrar grietas imposibles de ocultar. El teléfono de Mariela fue intervenido, y lo que apareció después no fue el pánico de una madre que había perdido a su hijo, sino una cadena de declaraciones contradictorias que helaban la sangre. A una persona le dijo que ambos habían acostado al niño y que el pequeño se desvaneció mientras dormía. A otra, en cambio, le aseguró que Ángel había dormido durante unas 11 horas. Y en otra versión, dijo que el niño roncaba como si estuviera resfriado. Fue precisamente ese detalle el que estremeció a los médicos, porque para ellos, ese sonido podía ser una señal de que, en ese momento, Ángel ya estaba al borde de un paro cardíaco. Desde ese instante, Mariela y el hombre que vivía con ella pasaron a ser los dos nombres colocados en el centro de las sospechas, no solo porque fueron las últimas personas que estuvieron junto a Ángel cuando el niño se desplomó, sino también porque Luis, su padre biológico, y Lorena, la mujer que lo había criado, habían sido apartados de la vida del pequeño, en el sentido más literal. La orden de restricción impuesta por el juez Pablo Pérez y la psicóloga Jennifer Leiva cerró por completo todos los caminos para llegar a Ángel durante muchos meses, hasta el punto de que Luis no sabía dónde vivía su hijo, ni en qué escuela estudiaba. No fue sino hasta febrero, cuando esa orden perdió vigencia, que él comenzó a seguir cada pista para llegar hasta el jardín de infancia de su hijo. Y fue precisamente allí donde quedó grabado un video desgarrador. Apenas vio a su padre, Ángel se lanzó a abrazarlo llorando. En otra ocasión, el niño incluso rompió en llanto suplicando poder quedarse, negándose rotundamente a volver a la casa de su madre. Aquello ya no era un simple berrinche infantil. Era más bien un grito de auxilio que había resonado desde mucho antes, pero nadie quiso detenerse a escucharlo. Pero lo más estremecedor de este caso no estaba solo en las declaraciones contradictorias. También brotaba de la indignación de quienes vieron a Ángel salir de aquella casa para no volver jamás. Ante sus ojos, aquello que alguna vez fue llamado protección se había convertido en una sentencia suspendida sobre la cabeza del niño. Ellos pidieron ayuda, alzaron la voz, suplicaron a los adultos que volvieran a mirar, pero todas las puertas siguieron cerradas. Y cuando la tragedia finalmente ocurrió, lo que más ahogaba a la gente era que los sospechosos todavía no tuvieran que pagar de inmediato por ello. Por eso, la Pascua de 2026 dejó de ser un día cualquiera en la memoria de muchos argentinos. Se convirtió en la marca de un dolor colectivo, cuando la muerte de Ángel hizo que muchos recordaran otros casos que alguna vez sacudieron al país entero. Otro niño se había ido, después de haber dado señales de auxilio demasiado claras. Ángel había suplicado que no lo devolvieran a la casa de su madre biológica. Luis, el padre del niño, había llevado esos videos como prueba, pero aún así nadie quiso escuchar. Y desde entonces surgió la pregunta más dolorosa. ¿Acaso en este lugar solo se empieza a actuar cuando ya es demasiado tarde? También fue a partir de una decisión judicial y de un informe psicológico que la vida de Ángel cambió por completo de rumbo. El niño dejó un entorno estable, un lugar donde tenía su propia habitación, sus juguetes y una sensación de pertenencia, para ser trasladado a una casa estrecha, deteriorada y con techo de chapa. Y lo más perturbador es que, en medio de todos esos cambios,
Ángel dijo con total claridad lo que quería. Quería quedarse. No quería volver. Eso ya no era una simple terquedad infantil. Se parecía más a un presentimiento pequeño pero desesperado, de que al otro lado de esa puerta no estaba su hogar. Ese video no fue grabado después de que ocurriera la tragedia. Había estado en el teléfono de Luis López, el padre biológico de Ángel, desde muchos meses antes del 6 de abril, el día en que el niño exhaló su último aliento. En esa grabación, Ángel no se comportaba como un niño haciendo un berrinche. Se aferraba a cada minuto junto a su padre, hacía preguntas con vacilación y dejaba ver un miedo muy real al saber que tendría que regresar. Era una súplica de auxilio infantil, pero tan clara que partía el alma. Lo triste es que, para el sistema judicial de Comodoro Rivadavia, todo pareció ser visto apenas como una disputa entre adultos. Mientras Ángel suplicaba no volver, el juez Pablo Pérez seguía firmando la decisión que lo obligaba a regresar al lugar que temía. Lo más amargo de todo es que Ángel tenía apenas 4 años, pero los recuerdos de su madre biológica ya casi se habían borrado por completo. Mariela Altamirano se había marchado cuando él tenía solo 1 año, dejando al niño durante 3 años enteros. En todo ese tiempo, el mundo de Ángel giró únicamente alrededor de Luis y Lorena, la mujer que lo crió. Fueron ellos quienes le enseñaron a caminar, quienes le daban de comer y quienes lo arrullaban cada noche para dormir. Para Ángel, Lorena era la figura materna más cercana y más familiar. Sin embargo, en 2025, después de 3 años de ausencia, Mariela regresó de repente para reclamar la custodia de un niño que casi ya no la reconocía. Y a pesar de todas las señales que mostraban que Ángel no se sentía seguro, el tribunal se puso de su lado. En noviembre de ese mismo año, apenas unos meses antes de que estallara el caso, el niño fue entregado a Mariela y a Michael González, el hombre con quien ella vivía. Desde ese instante, la vida de Ángel fue empujada hacia otro rumbo, silencioso, pero cargado de inquietud. Esa sensación de inseguridad no provenía solo de la intuición de los adultos, sino que también se hacía visible en la propia reacción de Ángel. Luis y Lorena no querían que el niño de 4 años fuera entregado a 2 personas casi desconocidas para él. Pero lo más doloroso de todo era que el propio Ángel tampoco quería irse. Con unas pocas frases entrecortadas y un llanto contenido, el niño dejó muy claro que quería quedarse en el lugar donde se sentía seguro. Sin embargo, ese deseo tan pequeño fue apartado a un lado. Frente a los expedientes de los adultos, las emociones de un niño parecían no tener suficiente peso, aunque quizá fueran la señal más importante de todas. Detrás de esa decisión, había un pasado que ya mostraba grietas desde mucho antes. Antes de desaparecer de la vida de su hijo, Mariela había roto su relación con Luis y se había ido a Córdoba con otro hombre. En una ocasión, cuando Ángel se acercó mientras ella hablaba por teléfono, reaccionó con tal violencia que le rompió el labio. Luis fue a denunciarlo, pero su palabra no fue tomada en cuenta. Peor aún, mientras él estaba en la comisaría, del otro lado lo acusaban de haber intentado entrar a la casa para agredirla. Después, Mariela vendió las pertenencias de Luis y volvió a desaparecer de la vida del niño una vez más. Por eso, cuando ella regresó y obtuvo la custodia de Ángel después de tantos años de abandono, todo se volvió todavía más difícil de comprender. Las condiciones de vida a las que el niño fue llevado no se parecían en nada a lo que se había descrito oficialmente. Era una vivienda precaria en Comodoro Rivadavia, marcada por la carencia, el deterioro y el encierro. Mientras en los informes se decía que Ángel tenía un espacio propio, la realidad era un lugar para dormir estrecho y húmedo, que con solo verlo bastaba para entender que no era un sitio para la infancia de un niño. Y fue también desde allí que la vida de Ángel comenzó a hundirse en una etapa más oscura que todo aquello que Luis había temido. Cuanto más se observa el lugar donde Ángel vivió, más densa se vuelve la indignación. El sitio donde dormía era una cama marcada por goteras, dentro de un espacio húmedo y descuidado, tan asfixiante que hasta un adulto se sentiría oprimido al verlo. Un niño de 4 años había sido sacado de una casa sencilla pero limpia, para terminar viviendo en una carencia que dolía solo de imaginarla. En el comedor comunitario cercano, la gente recordaba muy bien a ese pequeño que solía pedir una porción extra
e incluso guardar pan en su mochila, como si siempre temiera volver a pasar hambre. Ese detalle duele más que cualquier acusación, porque demuestra que Ángel no solo carecía de un hogar digno, sino también del cuidado más básico. Lo más perturbador es que, durante gran parte del tiempo, Ángel no estaba con su madre biológica, sino que era dejado con Michael, un hombre sin vínculo de sangre, sin trabajo estable, y que más tarde fue mencionado por varias personas como alguien que veía al niño como una carga. Mientras tanto, del otro lado, Luis y Lorena seguían conservando intactos el pequeño cuarto, la mochila, los juguetes, las tareas de la escuela, incluso la bicicleta nueva que Ángel solo había alcanzado a usar 2 veces. Todo seguía allí, como si el niño solo hubiera salido un momento y fuera a regresar. Pero era precisamente esa intacta quietud la que dejaba al descubierto la verdad más amarga. La promesa de una vida mejor para Ángel nunca fue real. Lo apartaron del único lugar seguro que tenía, para empujarlo hacia una etapa oscura que los adultos, en realidad, debieron haber impedido mucho antes. La impotencia de Luis y Lorena no nacía de un detalle menor, sino de la certeza de haber sido engañados desde el principio. Desde Protección Infantil, les aseguraron que Ángel tenía una habitación propia, que vivía en un lugar estable y en buenas condiciones. Pero cuando la verdad empezó a salir, todo se vino abajo. Detrás de esa versión, solo había precariedad y descuido. Luis ni siquiera sabía dónde quedaba la casa, ni en qué jardín estudiaba su hijo para poder ir a buscarlo. Para un padre, eso no era solo estar alejado de su niño, sino quedar completamente a ciegas ante su vida. Y el contraste era aún más duro por cómo era Ángel. Había sido criado con orden, limpieza y rutinas claras. Sin embargo, lo obligaron a vivir en una casa tan sucia y asfixiante que incluso un adulto se habría sentido incómodo, mucho más un niño de apenas 4 años. Fue entonces cuando las preguntas empezaron a apuntar a Jennifer Leiva, la psicóloga que evaluó esas condiciones, y al juez Pablo Pérez, que firmó el regreso de Ángel a ese lugar. Porque si todo se hubiera revisado como correspondía, ¿cómo terminó un niño como él en un entorno tan distante de lo que se describió? Y cuanto más se profundiza, más evidente resulta que esto no parece un simple error, sino una cadena de omisiones que dejó crecer la tragedia hasta hacerla irreversible. Cuanto más seguía el rastro del caso, más comprendía Luis que no solo había sido apartado de la vida de Ángel, sino que también había sido conducido en medio de una red de mentiras. Lo que más lo llenaba de rabia era que, cuando la verdad empezaba a salir a la luz, el patrullero de la comisaría número 7 no aparecía para esclarecer por qué el niño había llorado, sino para encontrar a la persona que había grabado aquel video. Nadie decía con claridad quién era ese superior. Nadie explicaba por qué aquello que querían silenciar era, precisamente, el grito de auxilio de un niño. Luego apareció otro detalle difícil de creer. Dijeron que había existido una instancia de escucha a Ángel y que en ella el niño supuestamente quería vivir con su madre y no quería ver a su padre. Luis no lo creyó. Decidió buscar por su cuenta el jardín de infancia de su hijo, se quedó apartado a un lado y llamó en voz baja el apodo que usaban en casa: Ángel Pin. Apenas un segundo después, Ángel se dio vuelta, reconoció a su padre y corrió a abrazarlo con fuerza. Para Luis, ese instante bastó para entender que había algo profundamente incorrecto en todo lo que se había escrito sobre su hijo. En la madrugada del 5 de abril, Mariela llamó a emergencias y dijo que Ángel se había orinado varias veces y que de pronto había dejado de respirar. Cuando la ambulancia llegó al lugar, el niño ya no presentaba signos vitales. Ángel fue trasladado al hospital en paro cardíaco. Después fue diagnosticado con muerte cerebral y falleció a las 11:15 de la mañana del día siguiente. Desde ese momento, el caso dejó de ser una sospecha difusa. Empezó a revelarse como una cadena de advertencias ignoradas, hasta que todo fue ya demasiado tarde. Pero cuanto más se profundizaba, más escalofriante se volvía todo lo que salía a la luz. Al principio, algunos medios informaron que Ángel no presentaba señales de maltrato previas, ni en el momento de su ingreso al hospital. Sin embargo, poco después, esa imagen comenzó a resquebrajarse.
La información de la investigación mostró que el niño tenía múltiples lesiones en la zona de la cabeza, al punto de que algunos vecinos contaron que, durante sus últimos días, Ángel solía llevar puesta una gorra de Spider-Man para ocultar las heridas, e incluso que en la gorra había rastros de sangre. Ese detalle convirtió todas las primeras versiones tranquilizadoras en algo mucho más sospechoso. En el hospital, Luis tampoco pudo acercarse a su hijo de inmediato. Según su testimonio, fue la propia Jennifer Leiva quien le impidió el paso hasta que llegara la policía. Al mismo tiempo, el expediente médico mostraba que Mariela ya había mencionado una lesión previa de Ángel. Eso significa que las señales anormales no habían aparecido en un solo instante aislado. Los resultados preliminares de la autopsia empujaron luego el caso hacia un rumbo todavía más oscuro. Daño cerebral severo, hemorragia, edema cerebral, además de lesiones tanto externas como internas. En apenas las primeras horas, la principal línea de investigación ya se inclinaba hacia un homicidio. Luego, los últimos detalles empezaron a cerrar el círculo de sospechas. Los vecinos vieron a Mariela y a Michael moviéndose de manera extraña en taxi el día en que Ángel murió. Ese mismo día, también vieron a Mariela quemando objetos en el patio trasero. Algunos creen que entre esas cosas estaba la gorra manchada de sangre. Y a las 9:30 de la noche del 13 de abril, exactamente 7 días después de la muerte de Ángel, el teléfono de Mariela fue intervenido. A partir de ahí, las versiones contradictorias comenzaron a salir a la superficie, como si la verdad ya no hubiera podido quedarse quieta por más tiempo. Luego, otro nudo del caso también empezó a salir a la luz. En muchas entrevistas, Mariela repitió las acusaciones de que Luis había sido violento, que la había amenazado con un cuchillo, que la había hecho vivir con miedo. En este fragmento no se presentan pruebas claras, pero esas declaraciones parecen haberse convertido en parte de la razón por la que el juez Pablo Pérez y la psicóloga Jennifer Leiva se inclinaron del lado de Mariela al decidir la custodia del niño. Solo que, en medio de todas esas acusaciones, seguía existiendo un detalle imposible de ignorar. Fue Ángel quien lloró y suplicó que no lo devolvieran a la casa de su madre biológica. Cuando le preguntaron directamente por ese pasado, Luis no reaccionó como alguien que intentara esquivar el tema. Se aferró a un punto muy simple, pero doloroso. Si todo lo que Mariela decía era verdad, si él realmente era tan peligroso como ella afirmaba, entonces ¿por qué se fue y dejó a su propio hijo con él durante tantos años? Esa pregunta no borra por sí sola todas las dudas, pero hace que toda la historia se vuelva todavía más inestable. Porque, cuanto más se escucha, más da la impresión de que, entre todas las acusaciones cruzadas de los adultos, la única persona que realmente dijo con claridad lo que quería fue precisamente el niño. Por eso, el argumento de Luis resulta cada vez más difícil de ignorar. Si Mariela realmente lo había acusado de ser violento, si de verdad creía que Ángel no estaba seguro con su padre, entonces ¿por qué la decisión que tomó fue irse y dejar al niño atrás durante tanto tiempo? Esa pregunta se vuelve todavía más amarga cuando Luis revela un detalle que dejó a muchos helados. Antes de irse a Córdoba, Mariela le dijo que, si él le pagaba el pasaje de autobús, ella le dejaría al bebé para que lo criara. Esa sola frase bastó para que la imagen de maternidad que ella siempre quiso sostener se deformara de una manera profundamente inquietante. En medio de un dolor que casi ya no le dejaba fuerzas para resistir, Luis dijo que hizo todo lo posible por recuperar a su hijo, pero nadie quiso escucharlo. Según él, si los papeles hubieran estado invertidos, si el señalado hubiese sido él y no Mariela, probablemente ya habría pagado las consecuencias desde mucho antes. Por su parte, Mariela sigue afirmando que también quiere saber qué fue lo que pasó con su hijo y niega haber golpeado alguna vez a Ángel. Pero cuanto más se observa el caso, más nítidos se vuelven los detalles que juegan en su contra. Abandonó al niño cuando apenas tenía 1 año. Ángel no la llamaba mamá, sino por su nombre. Y lo más doloroso de todo, el propio niño había mostrado en repetidas ocasiones que no quería volver con ella. Para Ángel, no querer vivir con Mariela era algo casi comprensible.
El niño había sido arrancado de una rutina tranquila para caer en un lugar lleno de basura, carencias y abandono, además de tener que convivir con Michael, un hombre sin trabajo y que tampoco transmitía ninguna sensación de protección. Pero ni siquiera ese era el detalle que más estremecía a la opinión pública. Después de la muerte de Ángel, muchas miradas se dirigieron hacia esa casa cuando comenzó a decirse que Mariela y Michael se apresuraron a quemar cosas en el patio, como si hubiera algo que necesitara desaparecer antes de que la verdad saliera a la luz. Mientras Luis y Lorena reunían fuerzas para encargarse del funeral del niño, Mariela pedía quedar en libertad. Ese contraste hizo que las sospechas se volvieran aún más densas. En medio de esta tragedia, lo que más le importaba era el dolor por la pérdida de su hijo, o el camino para seguir fuera de prisión. Todo resultaba todavía más desgarrador al saberse que Mariela y Michael, además, tenían otro bebé de apenas 7 meses. A partir de ahí, el peso del caso comenzó a concentrarse sobre ellos dos. Roberto Castillo, el abogado que salió a apoyar a Luis y Lorena, sostuvo que los resultados forenses, los testimonios y la reconstrucción de los hechos apuntaban todos en la misma dirección. Según la postura de la familia de Ángel, Michael fue quien provocó directamente las lesiones, mientras que Mariela no podía quedar al margen de la responsabilidad por haber dejado al niño dentro de un contexto de violencia prolongada. Y desde ese punto, la historia dejó de ser solo una tragedia familiar, para convertirse en un expediente que iba cerrando cada vez más el círculo de sospechas sobre quienes, en teoría, debieron haber sido los primeros en proteger a Ángel. A partir de los testimonios recogidos, la acusación comenzó a cerrarse cada vez más. La familia de Ángel exige que el caso sea procesado bajo la figura de homicidio con agravantes, una imputación que podría derivar en cadena perpetua. También aparecieron 3 vecinos como piezas clave. Afirmaron que Michael y Mariela discutían con frecuencia, que incluso llegaban a agredirse entre ellos, y que Michael golpeaba a Ángel muchas veces, como si se tratara de algo casi cotidiano. Por eso, a los ojos de quienes buscan justicia para el niño, Michael sería quien le arrebató directamente la vida, mientras que Mariela no puede desligarse de su responsabilidad después de haber llevado a su hijo precisamente a ese entorno y haber permitido que todas las señales de peligro crecieran sin freno. Pero para la familia de Ángel, ni siquiera eso alcanza para hablar de una justicia completa. Porque si las advertencias previas hubieran sido escuchadas, si el llanto y el miedo del niño no hubieran sido minimizados, tal vez esta tragedia nunca habría llegado tan lejos. Por eso, la muerte de Ángel no solo colocó a Mariela y a Michael en el centro de las sospechas, sino que también obligó a mirar de frente a quienes firmaron, evaluaron y tomaron decisiones que terminaron marcando el destino de un niño. Y desde ahí, este caso dejó de ser solo la historia de 2 sospechosos para convertirse en una pregunta dolorosa sobre un sistema que dejó pasar una pequeña súplica de auxilio, hasta que ya no hubo nada que salvar. Pero incluso si Michael y Mariela terminan pagando por lo ocurrido, para muchas personas eso todavía no sería una justicia completa. Pablo Pérez podría ser sometido a revisión disciplinaria. Jennifer Leiva podría enfrentar un proceso penal y hasta el riesgo de perder su licencia profesional. Pero la pregunta más inquietante sigue ahí. Si una persona es considerada responsable directa de la muerte y otra es vista como cómplice por haber guardado silencio, ¿hasta qué punto pueden quedar al margen de toda responsabilidad quienes firmaron la decisión que devolvió a Ángel al lugar donde corría peligro? El caso de Ángel hace que muchos recuerden el de Lucio, pero cada dolor tiene su propio recorrido, y cada niño debería ser visto como un destino concreto, no como un expediente que se resuelve por inercia. La custodia de un hijo no puede decidirse únicamente con criterios mecánicos, ni con prejuicios instalados de antemano. Lo que siempre debió estar en el centro, desde el principio hasta el final, era la verdadera seguridad del niño. Ángel lloró, se aferró a su padre, mostró con absoluta claridad que tenía miedo de volver. Pero ese grito quedó sepultado entre papeles, informes y decisiones frías tomadas por adultos. Por eso, lo que deja una herida tan profunda en este caso no es solo la muerte de un niño, sino la sensación de que había pedido ayuda mucho antes, y simplemente nadie quiso detenerse a escuchar a tiempo.
Y si queda una lección dolorosa después de todo esto, es esta. La justicia debió llegar antes del funeral, no aparecer solamente cuando ya era demasiado tarde.